Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre, les acompañamos cada sábado Priyanka Rodríguez, Camila Michel y una servidora Raquel Valerio. Esto es en la primera parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. En la segunda parte, como siempre, contaremos con nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Y de inmediato vamos a entrar de lleno en lo que son los temas que tenemos en el tapete. Primero tenemos que continúan las protestas de la Marcha Verde en todo el país. En segundo tenemos que varios editorialistas reclaman que el presidente se dirija a la nación. Luego tenemos que el senador haitiano Guy Philippe se declara culpable y resulta condenado a 9 años en Estados Unidos. Una noticia de la cual no se habla, el problema de los orfanatos y de las ayudas a la niñez en la República Dominicana. Luego tenemos que se lanza una rueda de prensa, en rueda de prensa la plataforma Cielo García. Y en sexto orden tenemos que en el lejano Chile se quema un barrio habitado por haitianos. Y bien, Camila y Priyanka, hemos tenido una semana cargada de noticias impresionantes, y sobre todo la primera que tenemos es que ustedes le han dado seguimiento a lo de la Marcha Verde. Al parecer, después de los sometimientos de las 14 personas, incluyendo al ministro de Gobierno por actos de corrupción en Odebrecht, los dirigentes del movimiento llamaron a renunciar al presidente para poder mantener unido a un grupo y evitar la desbandada. Hay, sin embargo, otros casos de corrupción que no han sido están puestos bajo la mesa. Vamos a enumerarlos, y ellos son: primero, la Junta Central Electoral compró unos escáneres a la empresa española Indra, que no van a ser utilizados en las próximas elecciones, o sea, que fue un gasto innecesario. Ese caso fue ya expuesto por el presidente de la Junta, Castaños Guzmán. Luego tenemos que el ex ministro de Exteriores y actual ministro de Educación hizo construir un auditorio para 3,000 personas, y ya existía en el ministerio uno para 1,000 invitados en el parqueo trasero del mismo ministerio. La obra supuestamente era para las llamadas cumbres que se celebran en el país. Sin embargo, la última cumbre que se celebró no se celebró ahí, sino en Punta Cana, porque era más práctico así, quizá por los tapones que hay en la ciudad de Santo Domingo. En esos casos no figuran como casos de corrupción, pero deben por lo menos figurar en casos de despilfarro. Luego tenemos el caso de OISOE. Con la sobrevaluación del hospital Darío Contreras, se archivó y permanece dormido. ¿Ustedes qué piensan de todos estos casos, de esta batalla? En verdad, las fortunas de los funcionarios se han incrementado, que exhiben vehículos y relojes de lujo. ¿Qué pueden ustedes decirnos de esto de la Marcha Verde y todas estas exigencias ahora? Bueno, la Marcha Verde yo creo que cumplió su cometido, que fue de alguna manera airear y llevar a algunos presuntos culpables de corrupción en el caso de Odebrecht. Pero lamentablemente la corrupción, tal como tú señalas, no puede limitarse al caso de Odebrecht. Tenemos todo un menú de infracciones, de acciones dolosas y algunas que están, digamos, en tela de juicio, como tú señalas el caso de la Cancillería, que quizás no se pueda considerar como un acto de corrupción, pero sí de despilfarro que no tiene justificación ninguna. Y realmente el único problema es el siguiente, fíjate, en el caso de la Marcha Verde y de Odebrecht, tenemos todo el impulso de la comunidad internacional. Sabemos que Odebrecht es un caso global, donde también los Estados Unidos tienen un interés grandísimo en que se airee, por razones que no vamos a analizar en este momento. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿el interés del ciudadano dominicano en que se corrija la corrupción se detiene donde termina Odebrecht? La Marcha Verde solamente tenía el interés específico de Odebrecht. Entonces, si es así, oye, yo no estoy diciendo que es así, pero si es así, hay que pensar entonces que hay intereses muy concretos
Claro, bueno, nosotros estuvimos hablando en muchas ocasiones que casos de corrupción mayores al de Odebrecht tenemos en el país. Y mira, tú sabes, quiero llamar la atención específicamente de algo, no de los dirigentes de la Marcha Verde per se, porque todos andan en sus vehículos, sino claro, de muchos ciudadanos que participan en esta marcha. Y fue que en la semana no les permitían montarse en el metro a los que se identificaban con el t-shirt de Marcha Verde. Sí, eso es cierto. Entonces yo me pregunto, ¿el metro de Santo Domingo es del presidente Danilo Medina, del gobierno, o es del pueblo? Me pregunto yo, porque no entiendo por qué debe limitarse a una persona que está participando en una protesta social a que pueda utilizar ese medio de transporte. Todavía no entiendo por qué esta medida. Sobre todo si es una persona que no tiene una actitud agresiva, porque yo entiendo que si es alguien que va con la idea de crear un desorden en el metro, por supuesto, tiene que ser controlada, claro. Pero si es una persona normal, común y corriente, que ande pecado con un suéter verde que diga algo de la Marcha Verde, etcétera, yo no veo por qué. ¿Por qué debe prohibírsele? Porque se supone que el metro es para la ciudadanía, que de hecho se construyó con los impuestos de la ciudadanía. Y con un préstamo enorme, claro, que se está pagando todavía, ¿no? Y que lo estamos pagando nosotros, incluyendo muchos de esos ciudadanos que también apoyan esta protesta. Entonces, con los casos de corrupción, sí tenemos muchos casos de corrupción. Mira, usted mencionó lo de los escáneres, que al parecer no se van a utilizar en las elecciones del 2020, aunque hace aproximadamente 2 meses, en una entrevista que se hizo en el periódico Diario Libre al presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, él estaba hablando casualmente de los escáneres. Estos escáneres, que no fueron 16,000, como se dijo al inicio, fueron 49,000, claro, 49,000. O sea, que desde un inicio en la adquisición de esos aparatos nos estaban mintiendo. Entonces, aparte de esto, él dijo que estaban verificando si lo podrían utilizar para 2020. Pero no obstante, se está pagando porque aparentemente la Junta no tiene un espacio donde guardar todos esos equipos. No sé para qué adquieren tantos equipos si no van a tener donde guardarlos. La Junta tuvo que alquilar un local que paga nada más y nada menos mensualmente, solamente de alquiler, 125,000 pesos. Que es un gasto adicional, más los equipos, porque debe estar bajo aire acondicionado todo el tiempo, debe tener un seguridad, o sea, es un gasto exorbitante. Imagínense, calculen eso, desde 2016, 2015, cuando se comenzaron a adquirir, hasta 2020. Y que aparte, el gasto enorme que va a ser esto. Y que aparte de eso no se va a utilizar. Y que aparte de eso, entonces no se vayan a utilizar. ¿Tú te imaginas el gasto en que incurre esto para el Estado? La parte de la obra del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las obras más inútiles realmente que se han hecho, porque aparte de que se hace supuestamente para convención, la última convención que se hizo aquí, la última cumbre, no se pudo realizar ahí, porque una, no tiene parqueos, 2, no se puede paralizar la ciudad, con la enorme cantidad de representantes de otros países que vienen a nuestro país. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué servirá? Para dárselo quizás a una convención de gays, como hizo Navarro cuando estuvo la convención aquí, que le habilitaron inclusive una sala. O para, qué sé yo, quizás algunas situaciones personales. No sé qué van a hacer con ese edificio. Que aparte le quita la visión al edificio que estaba anteriormente. O sea, una de las obras más inútiles que se han hecho. Entonces, que también la cantidad de dinero que costó esa obra, señores. La parte también de OISOE, bueno, un caso de corrupción grandísimo, pero que se resolvió simplemente cambiando de director. Entonces, yo me pregunto, las obras, los ingenieros que ahora mismo están en quiebra y con quizás sus propiedades hipotecadas, las personas víctimas de estos casos de corrupción, y que aparte de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que se cometan los mismos actos de corrupción como en otras entidades, también se va a arreglar cambiando de director. Entonces, es un poco difícil. Y no solamente ha pasado ahí, por ejemplo, vimos lo que pasó en el CEA. También simplemente se cambió de director. Pero fíjate lo siguiente, volviendo a OISOE, hay un problema con OISOE que está mucho más allá de la corrupción, y es el desvío de los objetivos de esa institución, de esa oficina, porque OISOE
no está para dirigir obras ni para asignar obras. OISOE para lo que está es supervisar, así lo dice su nombre y eso debe ser, o sea, es sencillamente un cuerpo de ingenieros que las obras que tiene que hacerse, que el gobierno debe hacer a través de obras públicas, ellos tienen que supervisar la ejecución para garantizar la calidad y la puntualidad de la obra, más nada. Ellos no tienen que hacer más nada en el negocio. No, claro. Lo que pasa es que se transformó en un negocio oficial y Claro, hace competencia con obras públicas. Claro, entonces ellos tienen una pugna, tienen una pugna. Yo no me explico, porque se supone que obras públicas está ahí para hacer el trabajo que hoy en día está haciendo OISOE. Pero tenemos otro caso Por de eso corrupción mismo. muy grande en República Dominicana que todavía no se ha resuelto. El caso de los tucanos, por ejemplo. ¿Quién va a resolver este caso? Entonces, hace unos días se dijo que se va a volver a retomar el caso, pero yo quiero saber si el caso se va a retomar realmente porque se quiere trabajar y se quiere identificar los que están involucrados en este caso o simplemente por mandarle una advertencia adicional al expresidente Leonel Fernández, por si acaso le queda alguna duda de que se le va a empañar para 2020, entonces ahí tiene nuevamente, yo quiero saber si realmente se va a trabajar para investigar el caso de corrupción o simplemente por una riña política. Así es, Camila y Priyanka, y hablando de corrupción, ya la gente está, sobre todo en las redes, en todas las redes, ha despertado y han reclamado que no solamente la corrupción es todo eso que hemos mencionado, la mayor corrupción, el más grave de los problemas de la situación que estamos viviendo en República Dominicana es la frontera abierta y el problema migratorio, el problema con los haitianos, pero de eso hablaremos más adelante. Y en las últimas semanas, varias editoriales de los periódicos dominicanos han reclamado que el presidente hable al país, que defina una posición en caso a la situación, a los escándalos de corrupción, que se refiera a las reclamaciones que hacen los diferentes sectores de la sociedad. La gente quiere que su presidente hable y encuentra un muro de silencio. ¿Ustedes creen que debe hablar el presidente ahora o debe esperar a que venga el 16 de agosto cuando concluye la presente legislatura? ¿Qué opinan ustedes? Realmente sí, hace tiempo que el presidente debió hablar, pero lo que me extraña es que los editoriales les reclaman al presidente que hable de los casos de corrupción, pero nadie plantea en esos editoriales el problema de la frontera, de que hable sobre esa situación, porque ya digamos, todo este conflicto que tenemos con la excesiva presencia haitiana, no solamente de manera física, sino en el aspecto político y todo eso, hace tiempo que ameritaba que el gobierno pusiera las cartas sobre la mesa y nosotros, y si los medios de comunicación no están conscientes de eso, somos nosotros los que tenemos que reclamar. Y seguimos esperando que él dé la cara. Y en el siguiente tema que tenemos, el senador Guy Philippe se declaró culpable de narcotráfico. Por declararse culpable al haitiano se le redujo una condena de 20 años a 9 años, o sea, un poquito menos de la mitad. No le valió su investidura de senador. Estados Unidos lo extraditó, arrestó, lo juzgó y lo lleva ya lleva una condena encima. Philip delató a sus cómplices, compró propiedades en Estados Unidos, no ha sometido... compró propiedad en los Estados Unidos y corrompió a la policía. Lo curioso es que Estados Unidos no ha sometido al señor Antoine Acra. ¿Se acuerda de Antoine Acra, el que era o es socio de los Vicini? Socio de los Exacto. Ese señor, proyecto binacional. Exacto, propietario del buque Manzanares que llegó cargado de drogas desde Colombia. En aquella ocasión, Acra declaró que esa propiedad era de Martelly, de Michel Martelly, el anterior presidente de Haití, y el caso ha quedado dormido. ¿Creen ustedes que puede existir una justicia selectiva que castigue a Philippe y exonere al socio del grupo Vicini, al señor Antoine Acra? ¿Qué opinan ustedes de esta situación, Camila y Priyanka? Bueno, realmente, ¿qué podemos decir? O sea, querríamos que las investigaciones continúen, pero eso está a opción de ellos, porque ¿qué mecanismo tenemos nosotros para obligarlos a que se haga un experticio amplio? Claro, y la justicia selectiva o sea, eso ha abundado en todos los tiempos. Nosotros en una ocasión, cuando sucedió esto, cuando se descubrió que el buque había venido desde Colombia y que pertenecían a las empresas de Acra y compañía, nosotros estuvimos
hablando al respecto, debatiendo el tema, y realmente no se hizo una investigación per se. Aunque el señor Acra mencionó que no tenía nada que ver con las drogas, pero caramba, son tus buques que venían Sí, desde Colombia, y repletos de drogas. No, y supuestamente la droga estaba camuflajeada con azúcar. Supuestamente. Y que eran varias compañías, varios clientes que ellos No, tenían, pero tampoco y también fueron investigados los clientes los dueños del clientes, no, azúcar. y que se supone Sí. que él estaba acostumbrado a traer estos buques llenos de azúcar. Entonces también pudo en alguna otra ocasión venir también drogas como si fuera azúcar de Colombia. O sea, ¿sería este el primer cargamento o hubo más? Entonces, nos gustaría, por supuesto, que se extendiera la investigación, que se dijera un poquito más, porque todo lo que tiene que ver con la parte de Acra y lo que pasó con la droga y todo eso, no se volvió a hablar absolutamente más. Y lo que Mira, pasa con Acra tiene que ver también con los vecinos y socios. Y déjame decirte lo siguiente. A nosotros particularmente nos debe interesar que se aclare cualquier cosa relativa, no solamente al señor Acra, sino a cualquier empresario haitiano o de cualquier país que venga a invertir en República Dominicana, porque detrás de los capitales sucios se esconde una cadena de delitos que a nosotros no nos conviene. Lavado, de todo. Tráfico de menores. y sobre todo en la sí. frontera, una Armas. zona ahora mismo tan peligrosa Tan delicada. claro. Así es, amigos televidentes, y ya hemos agotado la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que tenemos en el tapete. Ya volvemos en breve. Vamos, Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con todos ustedes y continuando con los temas en el tapete. Camila Priyanka, el Ministerio Administrativo de la Presidencia invertirá en los orfanatos. Sin embargo, es de todos conocido que esas instituciones concebidas para la niñez dominicana están superpobladas por haitianos abandonados y se están consumiendo prácticamente todo el presupuesto destinado a esos fines. De eso no se habla, nadie dice nada. ¿No es acaso hora de que el país sepa lo que está pasando con todas las instituciones que se han dedicado a la niñez dominicana? ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Bueno, el manto de silencio que hay sobre las cosas que atañen realmente a la situación del pueblo dominicano en relación con la masiva presencia haitiana. Y déjame decirte que ese problema de los orfelinatos es viejísimo, porque yo tengo una persona llegada a mí que desde mucho antes del terremoto trabajaba en una casa de acogida de Conani. Claro, no puedo decir quién es porque... Y esa persona me dijo a mí que ahí por cada niño dominicano había como 6 haitianos. O sea, ahí casi no hay niños dominicanos y desde antes, o sea, si se puede alegar como pretexto que fue por caridad, por el problema del terremoto, señores, desde mucho antes. Entonces, por ejemplo, yo conozco aproximadamente 3 casas de acogida de Conani también, y da pena, no solamente los niños que están dentro, sino los empleados también. Muchísimos empleados que lo que hoy manejan las casas de acogida de Conani y otras casas de acogida son haitianos, porque la mayoría de los niños que se encuentran en estas casas de acogida son haitianos. Entonces yo me pregunto, los niños dominicanos huérfanos
víctimas de un sinnúmero de situaciones. Los niños dominicanos que están en las calles no tienen la oportunidad de entrar en una de estas casas de acogida. No tienen derecho. No tienen la oportunidad. Y Bueno, pero esta quizá, inmigración perdón, pero ilegal, quizá, desenfrenada. perdón, Priyanka, pero quizá que aquí no hay huérfanos. A lo mejor no tenemos niños huérfanos, hablando ni de- niños en la calle. Hablando de huérfanos, Camila y Priyanka, hablando de niños y hablando de la situación sobre todo que estamos pasando ahora con la invasión haitiana y el odio racial de los haitianos hacia los dominicanos, tenemos un caso particular que estamos tratando, que es el caso de Cielo García. Y tú estuviste justamente el martes pasado en la rueda de prensa de la plataforma de Cielo García, esa niña de 14 años que fue mutilada, macheteada, más de 20 machetazos por un haitiano ilegal despiadado, y realmente fue una víctima de violencia, pero no violencia dominicana, una violencia de haitianos hacia a los dominicanos, que queda impune en el país. Creo que tenemos imágenes del acontecimiento. Mientras tanto, Camila, ¿tú podrías resumir lo que aconteció ayer en esta rueda de prensa? Realmente fue el martes 27 en el restaurante Vizcaya. Bueno, yo quedé muy impresionada porque ciertamente la rueda de prensa fue exitosa. Hubo una gran cantidad de medios, de camarógrafos, fotógrafos. Incluso algunos que dijeron que no iban a participar. Pues fíjate, ese es un dato interesante. Principalmente medios audiovisuales. Han salido algunas cosas sobre la rueda de prensa, pero obviamente es un primer paso, Raquel, porque esta denuncia, para que no se caiga, tenemos nosotros, los nacionalistas, que mantenerla vigente en los medios de comunicación, en las redes, y si es posible hasta en la publicidad objetiva. Si tenemos que instalar un cruzacalle con una foto de esta niña, no es por el hecho de querer politizar ese punto, sino porque sobre el caso tan cruel de esa niña se ha tendido un manto de silencio. Entonces, ese manto hay que romperlo. No, y mira, también, esta es una de las tantas víctimas dominicanas a manos de haitianos, con la diferencia de que quedó viva. De que quedó viva, Sobrevivió, exacto. milagrosamente. Y otra cosa, ahora que estamos hablando de eso, aunque no tiene que ver con el tema, rapidito, Manuel va a tratar ese tema. Yo quiero felicitar, de verdad, el editorial del Listín Diario del día 26. El título no somos un solo país. Muchísimas gracias en nombre de tantas personas al Listín Diario por este magnífico editorial. Realmente nosotros, esto es un plus a la lucha para que tanta gente vea que realmente no es que nosotros estamos luchando por algo, por una causa que no es real. Nosotros estamos luchando por algo real, y es por algo para evitar que todos los dominicanos salgan perjudicados, que todos los dominicanos sean otras víctimas. Estamos luchando por una causa real que tiene que ver con todo el país, con todos los ciudadanos dominicanos. Y el editorial estuvo magnífico también. En el Diario Libre en la semana salió otro reportaje que tenía que ver con la maternidad. Es una lástima, de verdad, lo que se vio. Y estuve hablando con alguien con respecto a la maternidad. Repleta de madres haitianas. Y que me dijo, también el tema de la maternidad, que muchas dominicanas ya no quieren ir aquí por el trato inhumano que se brinda. Y las deficiencias. Exacto, en la mayor parte de las maternidades que tenemos aquí en el país. Entonces es una lástima, pero realmente este tipo de editoriales hace ver a otras tantas personas realmente que nuestra lucha no es. Así es, y en el caso justamente de la rueda de prensa Sí. del martes pasado, ¿tú tienes algo que Sí, yo mencionar ahí quiero también? leer, porque obviamente en la nota de prensa se hace todo un resumen del caso de Cielo García y de otros casos de violencia, pero lo que nos vamos a centrar en la demanda, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Bien, demandamos la inmediata intervención en el nivel más alto de la política criminal dominicana a los fines de que este caso no quede impune y que no reciba la respuesta típica de los casos que involucran haitianos violadores de la ley, quienes rápidamente desaparecen, dejando tras ellos un rastro de impunidad y tragedia. Exigimos respuestas de las autoridades policiales,
del Ministerio Público y de las autoridades de política exterior para exigir la cooperación internacional en caso de ser necesario y obtener la inmediata captura y sometimiento a la justicia del delincuente antisocial ya identificado. Realmente también se hace petición en sentido general de las atenciones y de que las instituciones funcionen. Mira, por ejemplo, aquí hay un párrafo muy interesante. Hacemos un encarecido llamado al señor presidente de la República, en tanto jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de los órganos de seguridad del Estado y como responsable de la política exterior, a establecer un plan de acción y contingencia inmediata para determinar la vulnerabilidad y urgencia en prevenir los casos de violencia provocados por haitianos ilegales en todo el país. También se reclama una revisión inmediata de todos los decretos y normativas de inmigración para asegurar un manejo estricto de tales políticas, especialmente del cese de las deportaciones y la expansión del plan de regularización en atención a la protección de la nación y del pueblo dominicano y, por supuesto, control en la frontera. Ahora que usted mencionó eso también, el viernes pasado, en un periódico aquí de circulación diaria, un representante de un organismo internacional denunció que, o sea, está solicitando reunirse nuevamente con Migración porque él está hablando de la deportación masiva de haitianos porque acordaron, no sabía que Migración aquí tenía que acordar con comunidades internacionales qué cantidad de ilegales tienen que deportarse, pero que acordaron que la deportación diaria no podía exceder de los 40 haitianos y que supuestamente se están deportando 125, hasta 125 haitianos diarios. Entonces yo me pregunto, si nosotros tenemos un compromiso. Cientos y cientos de haitianos que entran a diario, miles, ilegales por la frontera, entonces se deportan 40, en caso de que se deporten 40, porque todavía esa cifra a mí me parece demasiado, porque aquí no se está deportando. En caso de que deporten 40, entonces quiere decir que más del 85% de los ilegales que entran diario se quedan aquí. ¿Y qué va a pasar? Pues no se van a terminar de deportar nunca. Nunca se van a terminar de deportar. Priyanka y Camelia, en la rueda de prensa del martes pasado estuvo también acompañándonos el diputado de Dajabón, el cual explicó algo muy grave que está pasando en la frontera, y es que están trayendo autobuses llenos, 50 y 100, o sea, con carnets, los traen con identificados, traen un autobús lleno y luego los depositan en Santiago, en un hotel, donde sea, y recogen esa misma documentación otra vez y vuelven a traer, y se pasan eso el día y la semana, trayendo con los mismos carnets, con los mismos documentos, y ya eso lo ha denunciado. Otra cosa es que en la rueda de prensa que hizo la mesa de coordinación nacionalista Cielo García, se desvincula de la actividad que están haciendo en Estados Unidos un grupo de personas que al parecer, ya lo he leído en las redes, son personas fusionistas, pro-haitianos. Nosotros, la mesa se desliga totalmente de esa actividad. Y bien, amigos televidentes, nos vamos ahora a un pequeñito corte y cuando regresemos trataremos el último tema que tenemos en el tapete y de inmediato pasaríamos también con nuestro invitado permanente, el doctor Manuel Núñez, quien nos tiene el tema hoy, los argumentos empleados por los enemigos de la nación. Así es que no se muevan de sus asientos, que ya volveremos en breves instantes. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa.
Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien... Y bien, amigos televidentes, aquí estamos de vuelta con ustedes, ya en la segunda parte, la última parte de nuestro programa. Nos quedó un tema en el tapete y vamos a pedirle un permisito al doctor Manuel Núñez para tratar, no dejarlo, ¿verdad?, desapercibido. Camila y Priyanka, y parece que los haitianos les persigue el fuego. No como dice un dicho por ahí que del polvo vendrá y al polvo irá. Entonces ellos parece que vienen del fuego, salen del fuego y al fuego también le persigue. En las afueras de Y Santiago, los machetazos. eso es obvio, esa es su arma Favorita. Predilecta. Sí, y no un machete cualquiera, un machete infectado que tan solo con un machetazo ya la persona queda, hay que ponerlo en tetánica de inmediato. En las afueras de Santiago de Chile provocaron un incendio que se llevó a un barrio completito de haitianos. El mundo está conociendo una mínima parte de lo que tienen que padecer, de lo que tenemos que padecer los dominicanos de esta población que se instala en un país sin consideraciones de ningún tipo, como si los nacionales no tuvieran también derechos humanos. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia tan curiosa? Bueno, Grave. Con un poquito. Priyanka Eso está es muerta grave. de risa. Yo tengo que hablar primero. Mira, yo estaba pensando, bueno, uno está haciendo un chiste, es algo muy triste, o sea, no nos alegramos, pero mira la casualidad, aquí recientemente también se quemó una pensión en el pequeño Haití, por ahí por la Mella se quemó una pensión repleta donde residían haitianos. No hubo daños personales porque parece que estaba solo, pero con este caso que sucede en Chile, yo veo una similitud muy grande y me parece que tiene mucho que ver con los hábitos de vida de esas personas, porque aparte de todo, muchos de ellos tienen, o sea, al no tener muchas condiciones económicas, pues para economizar quizás prender un bombillo o algo, supongo que usarán muchas velas, muchas Lámparas. y además por sus costumbres religiosas. No, pero yo no digo grave y me río por la situación. Yo digo que es grave por la violación a los derechos humanos que están haciendo los chilenos que en tantas ocasiones los criticaron. Sí, Caramba, sí. entonces yo me pregunto, ¿permitirá el gobierno chileno grupos de ONGs pro-haitianas que defiendan los derechos Sí. de esa pobre gente? ¿Qué hará ONU? ¿Qué hará Amnistía USAID? Internacional. ¿Qué hará Amnistía Internacional? ¿Irá a Chile a causar el tremendo revuelo que ha causado en la República Dominicana? ¿Saldrá esta noticia en los demás medios internacionales en el mundo? ¿Se hará alguna película o algún cortometraje debido a la violación a los derechos humanos que han hecho los Sí, chilenos con la porque- quema de este barrio? Sí, porque seguramente ya, si hubiera una ONG como la que hay aquí, ya estarían pensando En un cortometraje. que sí, que no, y que ese incendio fue a propósito. O sea, pues, si les da la gana de decir que fueron los chilenos, lo que pasa es que no se atreven a hacerlo. Pero si es aquí que pasa, dicen que fuimos los dominicanos que los Camila y quemamos. Priyanka, Claro. pero no lo van a hacer, una porque no tienen ellos a Haití al ladito, no es Haití que ellos tienen de lado, y otra es porque aún lo tuvieran, los otros países aplican sus leyes, Claro. sus leyes y las respetan, Ciertamente. pero aquí no. Y amigos televidentes, vamos a entrar de inmediato con nuestro invitado de siempre. Bienvenido, Manuel Núñez, Bien. a tu programa de siempre. Como le mencioné hace un momentito, el tema de hoy es los argumentos empleados por los enemigos de la nación. Y seguimos con eso. Esta semana, durante la fiesta de la música celebrada por la Embajada de Francia, y que es un acontecimiento que se hace en muchas partes del mundo, los haitianos invitados por los franceses frente al Alcázar lanzaron el grito: "Esto es un solo país y de aquí no nos sacan", desconociendo nuestra independencia del 1844 y produciendo mucha indignación entre los dominicanos. ¿Cómo juzgas, Manuel, esta actitud de la embajada que coincide con los pronunciamientos inamistosos del embajador de la Unión Europea y el señor Navarro? Ya hemos visto ya en las redes ya muchas manifestaciones de personas en contra de esta situación también, de esta actividad. Yo creo que es una actitud lamentable porque evidentemente lo que estamos viendo es una manipulación de la sociedad dominicana en términos globales. El embajador Navarro de la Unión Europea, que es español,
La Unión Europea, recordemos, como dijimos en la entrega pasada, va a entregar 20 millones de euros. Y al parecer la entrega de 20 millones de euros en ayuda para los dos países, para programas comunes, le da derecho a desbaratar la soberanía dominicana y a burlarse de los dominicanos. Entonces, los haitianos, una de sus tácticas ha sido el tratar de que el fenómeno de la Unión Europea, que es, ya se sabe, una situación única en el mundo, porque las sociedades del mundo se organizan en tres tipos de entidades, ¿no? Humanas. Está la tribu, está la nación y está el imperio. Entonces, de todas esas entidades humanas, la que ha perdurado ha sido la nación. La Unión Europea es un invento reciente de ese tipo de situación que es el Estado multinacional, que ya se ensayó porque la Unión Soviética, que fue un conjunto de estados socialistas, fue un Estado multinacional que fracasó y ahora mismo pues se vuelve otra vez al mismo intento, porque el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra es al parecer el hombre, ¿no? El perro no suele hacerlo. Ya existió el Imperio Romano, se desbarató, ya existió el Imperio Otomano y se desbarató. Y existió el Imperio Haitiano y también se desbarató. Y existió el Imperio Haitiano y también se desbarató. Es decir, que la idea de que, porque la idea la han lanzado los propios haitianos, de que la solución al desastre de ellos, que ellos no pueden con su país, está en que la República Dominicana, el Estado Dominicano, creado en 1844, que fue para independizarse de Haití, precisamente para no ser haitiano, para no caer en el desastre histórico en que ellos han caído, para no vivir lo que ellos están viviendo ahora, pues debe cancelarse, anularse, para darle paso a un Estado federal, a un Estado binacional, como quieren algunos, y hacerlo de manera subrepticia con estos encuentros de carácter social, de música, Sí, con encuentros deportivos, Eso se llama deportivos, creando carreteras, dando dinero para carreteras que unan la frontera, como está haciendo la Unión Europea, violando todo lo que es el estamento legal fronterizo y creando igualmente entidades de manejo del Estado fuera del Estado. Es decir, se ha creado un observatorio en la Ucamaima, dirigido por unos supuestos expertos, al servicio del ideal de destruir la nación dominicana y de hacer propaganda en contra de la existencia del Estado Nacional, y las cosas que se produzcan en esa conferencia que se hace en una universidad van a ser las adoptadas por la política del Estado. Es todo un entramado, ¿verdad? Sí. Perdón, Manuel, déjame añadir que también el observatorio de Lucamaima está muy vinculado al observatorio que está en la Universidad de Haití. Sí, no, es el mismo. Es el mismo, exacto. Pero además... El objetivo es que personas que nadie eligió, porque ellos no están investidos en ningún mandato de autoridad nacional, desde afuera, desde las ONGs, sin que nadie haya votado por ellos, pretenden dirigir las políticas de un país. Pero lo más grave, Manuel, es que hay funcionarios del gobierno Que se prestan. Que son repetidores, o sea, son estaciones, tú ves como las estaciones de radio, estaciones Sí. repetidoras de esas políticas y de esas propuestas, porque tú viste recientemente las declaraciones que dio Rubén Sillier en la entrevista que se le hizo en Le Nouvelliste, y donde él decía, entre otras lindezas, que la República Dominicana debía comprender que la nación haitiana que necesitaba de nosotros.
pero es que nosotros, o sea, que la República Lo que Dominicana nosotros necesitábamos de ella, o sea, para prosperar. no es. Eso es lo que quiso decir. No, todo lo contrario, Que que la nación haitiana necesitaba, y claro, él decía también la contraparte, Exacto. de que una gran parte de la mano de obra, etcétera, lo que se alega. Es que la visión que tiene Cilie es que, en primer lugar, hay varias cosas que se dicen que son falsas. La primera es que el propio lenguaje con el que se aborda el problema, y eso tenemos que dedicarle quizás un programa especial, el lenguaje con que se aborda el problema es un lenguaje falsificado. Vamos a ver las palabras utilizadas. La hermana nación. ¿Es Haití una nación hermana de la República Dominicana? Para nada. No. Bueno, No como, lo es. como Haití es la nación. Caín y Abel. No, Haití es la nación de la cual nos independizamos. Pero además, las naciones son hermanas mientras más lejanas están. Son hermanos México y Chile. Son hermanos Venezuela y Cuba, o Venezuela y México, ¿no? Son hermanos. O Venezuela y nosotros. Pero Venezuela y Colombia no. Pero Venezuela y Colombia no son hermanos. Han tenido guerras, han tenido disputas, han tenido contradicciones, conflagraciones, tienen un conflicto permanente, migratorio, y han tenido incluso momentos de la hora cero, del último minuto, donde la guerra está habitada por fracciones de segundo. Y lo mismo Ecuador y Perú, que tienen un conflicto por un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y lo mismo Perú y Chile, que han tenido guerras, la guerra del Pacífico. Y lo mismo Brasil y todos sus vecinos. Y lo mismo, evidentemente, Chile y Argentina, que tienen una disputa por el canal de Beagle y por una isla, la isla del Fuego al final, que luego se resolvió con una bula papal. Es decir, las naciones vecinas no han sido hermanas, aunque en el caso de las naciones hispanoamericanas, que no es el caso de Haití y República Dominicana, tengan un mismo origen, porque son naciones que han surgido del Imperio Español y han sido parte de una misma unidad política en algún momento, de virreinatos, cosas como estas. En el caso específico, por ejemplo, de América del Sur, esa vecindad cultural ni siquiera ha borrado las diferencias políticas. En América del Sur se dio el caso de que 3 países vecinos, vecinitos, ¿no?, y que debían ser, según esa demagogia al uso, hermanos, como fueron Uruguay, Argentina y Brasil, decidieron aniquilar a un país que fue el Paraguay y diezmaron a toda la población masculina paraguaya en 1870. Paraguay ha renacido con apenas 20.000 hombres que quedaron vivos de esa gran matanza de 1870, que fue la guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay, para eliminar a un país. Así es. Es decir, que la vecindad no produce hermandad. Si no, pregúntenle a México y Estados Unidos. O sea, la vecindad produce conflicto. Así es. O sea, Haití no es hermano de República Dominicana. Pero tampoco, cuando se habla de Haití, no podemos hablar de migración, porque la migración, se habla de migración cuando las personas emigran de un país a otro, ¿verdad?, con papeles, con el objetivo de respetar las leyes de ese país. Lo que hay aquí es una colonización, un desplazamiento de poblaciones que no renuncian a su cultura y que tratan de imponer la cultura extranjera del inmigrante en el territorio en el cual se han propuesto colonizar y apropiarse por la fuerza con la ayuda de la comunidad internacional. Así es, Manuel. Tú que mencionabas ahorita y mencionaba que se está usando un lenguaje incorrecto. Recordé también una parte, lo que vi en las redes, que se hablaba de del Teletón que van a hacer en Estados Unidos, un grupo que nosotros estamos desligados,
pero ellos mencionan que van a ayudar a esta niña que fue víctima de una violencia dominicana. De la delincuencia De la dominicana. delincuencia. En ningún momento ellos mencionan que fue víctima del odio racial de un haitiano, como estamos siendo víctimas muchos también de ese mismo odio racial, porque un dominicano, cuando enfrenta a otra persona, o sea, lo hace quizás, le da una vez, pero un haitiano darle más de 20 machetazos y querer cortarle la cabeza a una niña, eso tenía que tener algo, tenía que estar una mínimo, connotación de odio, y endemoniado, claro que algo sí. satanizado. No, y es bueno mencionar que algunas de estas personas están involucradas casualmente con muchos de estos que dirigen grandes ONGs prohaitianas aquí en la República Dominicana. Claro. O sea que es de Participación esperarse Ciudadana. que... No, y deberíamos hacer un documento público donde se aclare eso. Sí, no. Porque ya van a querer restarle el Bueno, en ese caso es una ayuda envenenada. una ayuda Eso. envenenada y van a Envenenada. distorsionar el hecho. Así es. Continuando con el tema, Manuel, ahora quiero que resumas para el público cuáles son los argumentos que emplean cada uno de estos enemigos de la sociedad, de la nacionalidad dominicana, y cómo suelen disfrazar sus propósitos, porque algunos dicen que los haitianos son los culpables, que los dominicanos, que organismos internacionales, pero esto es un completo. Aquí tenemos... Bueno, hay un conjunto lo que hay que ver es, lo primero que hay que ver es quiénes son los adversarios a la existencia del Estado dominicano. Son las personas que están haciendo propaganda internacional, que están forjando alianzas en organismos multilaterales y en grupos de estados en contra de la República Dominicana. Vamos a ver quiénes son esas personas. En primer lugar está, naturalmente, el propio Estado haitiano, que ha estado detrás de todas las condenas del CARICOM. El CARICOM ha sido de las condenas de la Unión Europea, que estuvo detrás de todas las condenas en ONU, en OEA y en los demás organismos. Las ONG pro-haitianas en Haití que quieren responsabilizar y culpabilizar a la República Dominicana del desastre haitiano. Las ONG que están en el país. Es decir, es todo un entramado y naturalmente está la vinculación nacional, o sea, el enemigo interior de la República Dominicana que se ha asociado a esa entidad. Es decir, que tenemos dos frentes. Un frente externo compuesto por el intervencionismo internacional, detrás del cual están bajo el biombo los haitianos ocultos, pero no tan ocultos, que no se vean. Un frente nacional en el cual están las ONGs financiadas por otros estados que pagan para eso. Y por el Estado Dominicano que paga a sus propios supertureros, como la PC y el grupo del Centro Bonó. Ambos frentes se han conectado para tratar de anular la Constitución de la República, la soberanía nacional y desacreditar al Estado Dominicano lo suficiente para que el Estado no pueda aplicar las leyes. Y naturalmente en el propio Estado han penetrado estos grupos, han penetrado incluso hasta en el Palacio Nacional, porque hay una delegación de la sociedad civil ligada al prohaitianismo en el propio Palacio de Gobierno. Lleno, encabezada por personajes muy conocidos, que han sido directores de Participación Ciudadana. Claro, y miembros de Bonó también. Miembros de Bonó. Y el mismo Bonó lo han incorporado al Estado por vía de la situación del CES, que es el Consejo Económico y Social, en el cual se ha creado una especie de cogobierno en el cual ellos figuran, y esto naturalmente con financiamiento nacional. O sea, ese conjunto de fuerzas internas, externas, del Estado vecino, del intervencionismo internacional, y que ha buscado apoyos, porque evidentemente como el Estado Dominicano no se defiende en su política exterior, se ha sentado la idea en los organismos internacionales de que la República Dominicana puede responsabilizarse del mantenimiento y de la supervivencia de Haití.
evidentemente eso conspira contra nuestra propia existencia, porque está el hecho, no solamente el hecho migratorio, está el hecho terrible de que estamos exportando el bosque dominicano hacia allá porque no hay un control del espacio y estamos destruyendo todo lo que es la plataforma del Estado, que se compone de 3 elementos. El elemento población, que está siendo suplantado por los haitianos en la agricultura, en la construcción, en los servicios y en todo lo que es el aspecto social. El elemento territorial está siendo dañado también, y el elemento de soberanía, que lo vamos a perder por vía de la introducción de estos haitianos en el registro civil, que van a fragmentar la autodeterminación del pueblo dominicano. Bueno, Ana Núñez, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Amigos televidentes, es un tema muy interesantísimo. Continuaremos quizás en otro programa con estos mismos temas. Les agradecemos su sintonía y les solicitamos, les pedimos que se mantengan siempre con nosotros. Cada sábado de 8 a 9 de la noche. No nos vamos a ir sin antes decirles que tenemos aquí estos accesorios. Dar las gracias a la gente de Cositas RD. Lo pueden buscar en Facebook y también en Instagram. Ya saben, están estos disponibles y todos los que estemos exhibiendo también en nuestros programas futuros. Así que muchas gracias por su sintonía. Les dejamos siempre que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es encuentroconlasoberania.tv@gmail.com. De manera que pasen todos un feliz resto de esta noche. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno.